También en criterio de otro especialista expone con claridad cómo las pólizas no responden solamente a un interés de mercado, sino que tienen un esquema de derechos humanos que no puede simplemente ignorarse. Una persona adulta mayor sin considerar sus derechos fundamentales, sus derechos humanos como adulto mayor, además de ser una persona que es consumidor de seguros, que ha pagado su póliza durante muchísimos años y cuando llega a cierta edad se le quiere dar un trato diferente. Esa desigualdad, esa discriminación, esa falta contra el derecho a la salud, contra el derecho a la vida y otra serie de derechos fundamentales y derechos humanos es lo que ha protegido la Corte Interamericana y otros organismos de carácter internacional y también de carácter nacional. Por ejemplo, la Corte Suprema Mexicana ha dado una cobertura muy especial a este tipo de casos. 23, un adulto mayor ganó el proceso contra el Instituto Nacional de Seguros por el aumento de $2,000 en el costo del seguro médico. Pero, ¿qué hacer ante este tipo de cambios que pueda realizar una aseguradora? Nos lo cuenta nuestro compañero periodista Alfonso Hernández Castro. Adelante, Alfonso, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paula. A usted, a nuestros amigos televidentes, el gusto y el placer de siempre de saludarle en Telediario en Directo. Incrementar la póliza, o más bien la prima de una póliza que mantenía un cliente del Instituto Nacional de Seguros de forma unilateral, pero además justificándose solamente en un tema como la edad del asegurado, motivó a este a acudir a las instancias de la Sala Constitucional, alegando de alguna manera un trato discriminatorio. La resolución de los magistrados es que en efecto se trató de una medida que va en contra de los derechos del consumidor, en este caso, en su calidad de adulto mayor y en el cambio de las condiciones contractuales. Vemos la información que le presento a continuación. El caso corresponde a un adulto mayor de 75 años, cliente por años del Instituto Nacional de Seguros, con una póliza de gastos médicos, por el cual llevaba prácticamente pagados muchos meses y primas semestrales, sin alteraciones. De un pronto a otro vino un incremento en alrededor de $2,000 y la única explicación que recibió fue que a razón de su edad se le consideraba digno de hacer una modificación. En la disposición de la Sala Constitucional se consideró que el actuar de la aseguradora estatal fue contraria a la ley y la aplicación del factor edad para cambiar las condiciones del contrato una discriminación. Pero además de aumentar el monto de la prima, varió los montos de cobertura, reduciendo los eventuales beneficios de los que podía ser parte. En criterio de los especialistas, la sentencia viene a dar una ejemplarizante conducta en el sentido estricto de la forma en cómo los conductores deben y pueden hacer valer sus derechos cuando de parte de finanzas se trata. La ley reguladora del contrato seguro señala que si hay dos sentencias iguales que declaran la nulidad de una cláusula abusiva en un contrato de seguros, se tiene que aplicar la misma nulidad para todos los contratos que tengan esa cláusula. Entonces, este es un antecedente importantísimo, pone las barbas en remojo para entidades aseguradoras, reconoce los derechos de los consumidores, sobre todo los adultos mayores, que son una población mucho mayor, mucho más vulnerable. Sin embargo, también en criterio de otro especialista expone con claridad cómo las pólizas no responden solamente a un interés de mercado, sino que tienen un esquema de derechos humanos que no puede simplemente ignorarse. Una persona adulta mayor sin considerar sus derechos fundamentales, sus derechos humanos como adulto mayor, además de ser una persona que es consumidor de seguros, que ha pagado su póliza durante muchísimos años y cuando llega a cierta edad se le quiere dar un trato diferente. Esa desigualdad, esa discriminación, esa falta contra el derecho a la salud, contra el derecho a la vida y otra serie de derechos fundamentales y derechos humanos es lo que ha protegido la Corte Interamericana y otros organismos de carácter internacional y también de carácter nacional. Por ejemplo, la Corte Suprema Mexicana ha dado una cobertura muy especial a este tipo de casos. El Instituto Nacional de Seguros respondió a nuestra consulta que son respetuosos del fallo y atenderían la resolución de la sala, que indicó, entre otros, que la aseguradora debe correr un estudio con base en las disposiciones médicas y técnicas que lleven a un monto de prima justificado en parámetros técnicos.
Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Es evidente por demás decirles a ustedes, amigos televidentes, y por supuesto Paula también en el estudio, que esta decisión pues de alguna manera sentará alguna serie de elementos de futuro para lo concerniente a la comercialización más bien de pólizas de seguro en nuestro país. Toda vez que, como vimos, entre una de las partes entrevistadas para efectos de este trabajo, los seguros no son solamente un concepto mercantil, también responden a un concepto relacionado con derechos humanos. La información a esta hora de Telediario en Directo, hay más en el estudio principal.